Saludos cordiales, les habla Milagroselena Rodríguez, ser humano presente. En el nombre de Dios, le doy la bienvenida al Espíritu Santo, quien nos impregna de sabiduría para con su amor, en estas palabras, tocar el corazón de cada uno de ustedes. Gracias por la invitación a la Universidad de Nariño en Torobajo, San Juan de Pasto. 121 años de calidad educativa. Les abrazo desde Cumaná, frente al Mar Caribe, Venezuela, en una hermosa fraternidad. Gracias a los organizadores del evento, doctorado honoris causa y premio Educa Redipe a Edgar Morán, especialmente al doctor Harold Otero por su amable invitación. Gracias, don Edgar Morán, por tanto. Aquí estoy con mis palabras que pretenden decir mucho, por lo menos así lo deseo expresar. A usted puedo decirle, con mi agradecimiento de amor por la bella amistad, que con sus literaturas de alguna manera tenemos. A usted, luciérnaga planetaria, le he aprendido a amar en tanto su gran sensibilidad y grito de auxilio por nuestra tierra, por el ser humano. Su digno legado dedica con amor, y aquí dejo sentado mi agradecimiento a su gran y especialísima labor. Qué maravillosa congruencia, sin duda, para festejar y celebrar su vida, Edgar Morán, ser humano inmenso, ciudadano planetario, sin duda, el complejo que en numeración perfecta, en el 105º de su nacimiento, homenajeado en muchas oportunidades maravillosas, en que usted impregna de sabiduría con cada conexión. Hoy evoco sus palabras cuando se celebró el centenario de su vida. Ha dicho: voy a dedicar mi tiempo al partido más importante de la historia, el Eros. ¡Qué atinada decisión! Como sabemos, gran carencia de la humanidad es el amor y la solidaridad. Pero le adelanto, usted fundó ese partido mucho antes de la publicación de su primer libro, cuando tenía apenas 25 años. Gracias infinitas. Celebro su excelencia y lucidez. A usted, en el nombre de Dios, esta disertación. El día de hoy quiero hablarle de algunas premuras de la vida planetaria. Y para ello le cito en una oración sumamente importante: vivir lo mejor posible en lo desconocido. En el nombre de Dios disertaré al respecto, y para ello voy a atender algunos elementos de la crisis planetaria, de esa barbarie que sobresale y que es inocultable, con algunos resultados de sus obras. Y para homenajearlo quisiera responder en la medida de lo posible cómo podemos vivir lo mejor posible en lo desconocido, y luego voy a poetizar las transmetodologías de coloniales planetarias complejas como auténticamente morinianas. Para ello quiero acudir más allá de los paradigmas, como
en un momento voy a definir al prefijo trans, más allá de los paradigmas y de los métodos. Y lo voy a hacer con una fusión de la hermenéutica ecosófica y diatópica, ambas de el filósofo cristiano Raymond Panikkar. De manera que voy a ir desligando, decolonizando, y en esas rupturas, en desligar y religar, voy a acudir a una concordancia sumamente especialísima: ecosofía y diatopía, el arte de habitar en el planeta, y la concordancia heracliana siempre, al que Edgar Morin acude a beber de esas aguas. El prefijo trans, que voy a estar usando constantemente para comenzar con el transparadigma complejo, debe atinadamente su significancia a don Enrique Dussel. Este prefijo trans de la transmodernidad significa más allá, pero no se queda allí. No queremos complicaciones con la semántica, no queremos violaciones de la naturaleza de la vida. Él indica el punto de arranque desde la exterioridad de la modernidad. Y también, por supuesto, posmodernidad, que es el cono de la modernidad, y ambas coloniales. Porque la modernidad y la posmodernidad negaron, ignoraron infinitas aportes de los ciudadanos del sur, de África y de muchos otros que denominaron bárbaro, no cultural, opacos, desconocidos, salvajes, incivilizados, inferiores, mero despotismo oriental, todos estos nombres a lo que ellos llamaron no humano, a lo irrecuperable, a lo que no tenía historia, sin cultura, y que deja todavía rezagos con todas las tipos de colonialidades hoy, que se muta en una colonialidad global. Ese prefijo trans, entonces, cuando hablo de transparadigma, quiere decir que voy a ir a lo que está excluido de los paradigmas. Y en todo ese sentido también podemos considerar los transepisteme, más allá de los conocimientos reduccionistas. Sabemos que en las premuras de la vida hoy queremos lograr, idealizamos, poetizamos lo siguiente, pero ¿cómo lograrlo? Para eso de vivir bien en el medio de lo desconocido, vivir poéticamente, para eso acudir a nuestra raíz, nuestro arché, nuestro creador, Dios con nosotros y en nosotros. El descubrimiento del ADN ya destituyó la posibilidad de esa herencia de animales y avances por allí ofendiendo nuestra propia esencia humana. ¿Cómo conseguir un antídoto para la crueldad, para la barbarie, para la inhumanidad? ¿Cómo manejarnos en ese amor como un tapiz y un tejido con hilos? En ese complejo de amor del cual habla Edgar Morin, para vivir afrontando sin cesar el riesgo del error, porque vivir es una aventura y los mitos y el misterio del ser siempre van a estar allí, porque una de las cuestiones más difíciles de pensar es quién es el ser humano. Y en el clamor, la urgencia de la reforma del pensamiento y ese alter ego como alter ego, es decir, yo soy siendo tú, y soy en ti y tú en mí. Pero ¿cómo lograrlo? Vivir, nuestro Edgar Morin nos habla de vivir, y vivir es una aventura. Vivir es tener necesidad para actuar, para
conseguir conocimientos pertinentes que no sean mutilados ni mutilantes, que reemplacen todo objeto o suceso de su contexto y complejo. Y en eso vivir conlleva en sí mismo una incertidumbre que siempre se va a renovar y que normalmente navegamos en algunos archipiélagos de certeza en un mar de incertidumbre, eventualmente con crisis, con catástrofes personales o colectivas. Vivir es afrontar sin cesar todas esas incertidumbres. Y vivir bien, sufrir restricciones, obligaciones es vivir bien. Y no estamos condenados a alternar lo prosaico y lo poético. No es vivir bien de modo prosaico, es decir, sin placeres, alegrías, satisfacciones, mientras que vivir poéticamente sería desarrollarse en la plenitud, la comunión, el amor, el juego. Y no estamos condenados a alternar lo prosaico, repito, ¿es posible? Ya nuestro Edgar Morin en 1999 daba pasos a este lado del mundo, mucho antes, y escribía Esperando nuestra mariposa. Estaba hablando, por supuesto, de la metamorfosis, esa urgente metamorfosis a la cual nosotros ¿Y es que acaso ha cesado Edgar Morin de recordar que debemos despertar? No, despertemos, nos dice, hacia una nueva era antropológica. Despertemos de ese pensamiento de la crisis, de esa crisis del pensamiento. Volver a nuestra tierra. Y es necesario volver a nuestros orígenes porque somos naturaleza. Y esa tierra que nos cobija y que nos alimenta no fue acomodada por Dios para que la conquistara con su masacre, sino para acogerlo, para amarlo y ser correspondida de esa manera. Y aquí vamos al meollo del asunto, porque si volvemos a qué es el ser humano, o sea, tal vez sepamos cómo es eso de vivir bien en el medio de lo desconocido. ¿Qué es el ser humano? Y para eso he regresado en muchas de mis obras a la filosofía antigua, tal cual Edgar Morin, con lecturas de Pascal, Heráclito, tantos otros que nos recuerdan que el ser humano es naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios. Sí, el ser humano tiene por sí una raíz de la cual proviene la complejidad, está formada por esa hexa, esos 6 componentes que no están separados. Dios crea el universo y lo cuenta desde el Génesis, acomoda la tierra, ya la tierra existía millones de años antes, y es acomodada, y el hombre es creado, Adán realmente es creado del barro. El barro no es casualidad que tiene todos los componentes químicos del cuerpo. Por cierto, la palabra hombre viene de la palabra Adán. Esa negación del ser humano en la naturaleza trae condiciones fatales en el planeta. Por eso nos redimimos en el amor de Dios y su magnífica creación. Oh Dios, qué bella es tu inmensidad en la tierra patria. Y qué bello es la creación del hombre. Somos inmensos en la creación, no somos una partícula cualquiera. El ser humano está dotado de posibilidades maravillosas. ¿Será que estamos conscientes de quiénes somos en esa colonialidad de la vida?
Según Edgar Morin, el ser humano es un ser complejo, multidimensional y paradójico. Y está formada de una unión inseparable física, biológica, psíquica, espiritual, cultural e histórica. Nos advierte nuestro Edgar Morin que el individuo está en la sociedad en el individuo y formamos parte de una especie, y esa trinidad no está separada, pero que al mismo tiempo el hombre es racional y el hombre es demencia, es demen y es sapien. Sin duda, toda la parte demencial no viene con la genética del ser humano. El ser humano no nace malo ni con malas acciones. Y ya vamos a ver de dónde viene. Entonces, nuestro Edgar Morin va a que lo humano es y se desarrolla en bucles. Sí, ese desarrollo en bucles va formando entonces a lo que Edgar Morin denomina clara y notoriamente el arché en el pensamiento, el arché en el espíritu en la raíz, y que el pensamiento racional y mitológico tiene la misma fuente, es decir, los principales fundamentos que gobiernan las operaciones espíritu-cerebro. Y allí Edgar Morin va regresando a Heráclito. Sí, va regresando a Heráclito a beber de esas aguas. Y Heráclito ya advertía que la complejidad de la naturaleza humana por medio del pensamiento no va imbricada a una intuición a un hombre y a la parte divina. Ese contexto autopoético relacional del cual Fernández más adelante cita en su obra. Entonces el ser humano no puede reducirse a una sola dimensión, solo biológica o solo social, es una unidad compleja. Pero para eso y para conocerlo debemos de ir al fundamento origen. Cualquier artefacto tecnológico que tengamos, nosotros vamos a su manual, a su creador, a quien lo ha fabricado, y en ese fabricante te dice cómo llevarlo y cómo manejarlo. Tenemos nosotros idea de cómo ser de acuerdo a nuestro creador. Nos hemos comportado de esa manera o hemos impuesto las religiones para sesgar la visión de Dios y dominar al ser humano. Por eso ahora les advierto, les aclaro con mucho respeto, cuando hablo de Dios, hablo de una relacionalidad de nuestro fundamento raíz. No les hablo para nada de religión. En ello es importante, y Morin nos lo recuerda en su libro Lecciones de un siglo de vida. ¿Quién soy? Y lo dice textualmente, soy un ser humano que puedo tener varias identidades y que todos tenemos una identidad compleja, es decir, a la vez una y plural. Y nos recuerda que humanismo no es lo mismo que humanidad. Y tengamos cuidado con las palabras. Las palabras tienen poder. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice nuestro Señor amado. El humanismo es una tendencia filosófica que tiende a colocar en el hombre el comienzo y el fin y no la trascendencia de él. En ese humanismo, y ahora transhumanismo, el hombre máquina, el hombre que no terminó de ser humano y ahora va a ser máquina porque no funcionó como humano, eso lo digo en forma de sátira, pero así ha venido pasando. Ese humanismo execra a la raíz del ser humano que es Dios y coloca a la ciencia que se erige como comienzo y fin en el dominio de lo humano. Esa conciencia de unidad y multiplicidad de las identidades son necesarias de higiene mental para mejorar las relaciones humanas, nos lo recuerda nuestro Edgar Morin. Porque ya como al comienzo les dije, amor y solidaridad
es lo que más está escaso en el planeta. Y es por eso que entonces debemos ir a la tierra y su salvaguarda como eje central, a la vida misma. No es casualidad que en la medida que estamos en un mejor contacto armonioso, respetando la naturaleza en sí, nos sentimos más plácidos y mejor. Pero ¿qué es la vida en el planeta? ¿Cómo afecta a la tierra el atacar toda forma de vida? Pero también, ¿cómo trasciende la desidia, el irrespeto a la vida cada vez que se forman seres humanos autómatas, competentes, matan por una competencia irresponsable ante sus congéneres, ante el dolor de sus propias comunidades, ante la masacre de la naturaleza que nos cobija? ¿Cómo actuamos? ¿Nos hacemos ciegos ante ello? Y es bueno entonces recordar, y para eso por allí tenemos todo un libro que salvaguarda la educación compleja, pero con la apodíctica condición planetaria. Más adelante vamos a hablar de ello. Debemos volver a la educación, a la filosofía, esas preguntas iniciales a la luz de la recursividad necesaria en los hechos violatorios de la creación. ¿Qué efectos han tenido en lo humano violar lo acomodado por Dios para que el ser humano viviera feliz? ¿Cómo retroactúan las acciones en la violación de la naturaleza, la tierra, el universo, en lo humano? ¿Puede lo humano seguir siéndolo sin todas las rigurosidades de creación en el Génesis? Por ejemplo, ¿pudiera lo humano vivir en otro planeta? ¿Se ha bastado el ser para salvarse a sí mismo? Y regresando nuevamente a Heráclito, en una de mis obras, en la revista A1 de Brasil, Problemata, regreso a Heráclito de Éfeso en la complejidad moriniana, una filosofía que despertó sentires y nos recuerda que el logos, el orden, la razón, lo racional que está presente en las cosas es una constante, debe ser de una constante reconstrucción y redarguir a la luz de contundentes oraciones cortas hacia qué pensar, hasta que el pensar se detuviera. En ello todo se mueve y nada permanece. Permanecer estático en una formación colonial, reduccionista, es permanecer arrinconado, mientras sabemos desde Heráclito que en un río no nos bañamos dos veces bajo esas mismas aguas. Son máximas tantas veces pronunciadas por la luciérnaga de la humanidad, nuestro Edgar Morin. Y esa máxima, ese clamor de reformar el pensamiento aviene a un punto central en esos complementarios sabios en el oscuro de la humanidad, hablo de Heráclito. Por eso Morin recobra esos archipiélagos de certeza que nos incitan en el amor de Dios a la sabiduría, alegres de poder llevar una profunda sabiduría fuera de las religiones soslayantes, a los que la extradisciplinariedad convida con la neología, con el estudio del Espíritu, con el Espíritu Santo que nos lleva a la búsqueda del amor por la humanidad, en la que no nos sentimos castigados en nuestro sentipensar por llevar nuestras creencias cristianas y una vida santa, reservada para la trascendencia de Dios. Y aquí acudo a la ciencia. Sabemos que en los microtúbulos que recorren toda la sangre habita, y ya los científicos lo han dicho, una cierta sustancia no física que sale del cuerpo al morir. Es el alma, y allí es como el disco duro de la computadora, la caja negra de ese avión, donde allí está la conciencia, los recuerdos. Y en esa trascendencia debemos de estar siempre fuera del humanismo y del transhumanismo, regresando a la filosofía antigua a buscar la esencia del ser humano. Y por eso Heráclito religaba con urgencia de profundizar en el devenir, tal cual Morin,
Y, y en ese desligarse de los errores tenemos que ir buscando posturas fuera de una racionalización cerrada que se piensa como ejercicio de poder, porque lo racional no basta. Y vea que no estamos execrando los. En ello creemos en todas estas concordancias o conexiones que nuestro Edgar Morin nos va mostrando. Creemos en que nuestra fe activa en una civilización esperanzadora de amor por la humanidad. Para ello urgen tras epistemas sabios portados por ciudadanos planetarios, donde fe y humanidad, fe y amor, fe y Dios no se separan. Y en ese sentido debemos acudir a la complejidad del ser. Porque sabemos también que en la subjetividad y objetividad que no se separa, la sencillez de la cotidianidad es esencial y nos la recuerda nuestro Edgar Morin cuando nos dice: la vida es una experiencia extraordinaria. Yo me alegro incluso de las cosas más banales, como el vuelo de una mariposa, un remolino de golondrinas, pasear bajo el sol por la calle, una película. Muchas cosas me dan sensación de felicidad, dice Morin. Así vivo momentos de exaltación, de intensidad, de comunión. Es la vida poética a la cual él convoca. La poesía de la vida es algo fundamental porque mantiene mi rebelión y mi revisión de los horrores, las mentiras y los odios. Es acudir a la humana condición, la condición humana como una emergencia planetaria. Y en ello volver a esa hexa de nuestra complejidad, volver a Dios con el apeirón, el fundamento. En la historia de la humanidad es notorio que Jenofanes, un teólogo nacido 580 años antes de Cristo, acertó sobre el origen del universo y lo sitúa en Dios universal, con lo que predica Jenofanes por primera vez al Dios universal, al Señor único de todos los pueblos, tal cual como lo había enseñado en el Antiguo Testamento los judíos. A modo de mi Padre me amo, así os he amado yo. Preservar en mi amor. Aquí quiero hacer una sección, hay muchas discusiones al respecto si nuestro Edgar Morin cree en Dios, y nuestro Edgar Morin ha afirmado muchas veces que tanto el amor como Dios no se ven, pero ambos no se pueden negar. Y es una de las esencias más importantes del ser humano. Salvaguarda la noósfera, ese espacio vital que está unido al cuerpo, que es el espíritu en el cual debemos atender, sin separar todos los componentes de la hexa. Por ello es importante entonces una política de justicia. No es posible que usted pretenda vivir lo mejor posible en el medio de lo desconocido si usted no pertenece a ese partido político que es el Eros. Esa política de justicia para todos aquellos que, no siendo occidentales, sufren la negación de los derechos reconocidos por Occidente para sí mismo. Tendría una misión: desarrollar lo mejor de la civilización occidental, rechazar lo peor, generar una simbiosis de las civilizaciones que integrará las aportaciones fundamentales de Oriente y del Sur. Esta política de civilización sería necesaria para el propio Occidente, la política del hombre, la política de la civilización que converge en los problemas vitales del planeta. Por eso Morin siempre se regresa a su complejo de amor. En ese complejo de amor, el amor plantea un modo de apuesta de acuerdo con Pascal, como le venía diciendo. No podemos hacer una prueba empírica de la existencia de Dios y el amor, pero su manifestación es indudable y
y el hecho de que estemos acá es una prueba inédita de ello. Ese amor que forma parte de la poesía de la vida, y debemos vivir en esa poesía, que no significa que siempre va a ser poesía, en algún momento va a ser prosa, va a ser crudo en el sufrir, pero también volver a esa forma poética de la felicidad de la prosa, que nos hace que prosa y felicidad y prosa y poesía no se separen. Entonces debemos emerger de la crisis para vivir lo mejor posible. ¿Será que tenemos que eliminar la crisis para vivir lo mejor posible? Hay que comprender que toda decisión es una apuesta. Lo que en lugar de dar una certeza ilusoria lleva a la vigilancia. Navegar en esos archipiélagos de certeza, esa incertidumbre no se elimina, se negocia con ella, afirma nuestro héroe. Y Él nos da regalos inmensos como Él tanto ama y ha amado al sur, el sur que también le ama. Ese sur que está llamado a reproblematizar la sabiduría, porque esa reproblematización de la sabiduría nos debe llevar a buscar ese sentido de honor y hospitalidad del cual siempre hemos sido capaces de dar. Debemos de promover la regeneración ética con el fin de generar solidaridades y responsabilidades, defendiendo la autonomía moral e intelectual. Dicha autonomía implica la búsqueda de la verdad, esa búsqueda aun cuando no la conseguimos, en definitiva en el hombre, porque está anclada en la gran verdad y la única verdad certera y perecedera que es Dios. Nos va diciendo cuáles son esos archipiélagos de certeza que están en nosotros como herencia de Dios, que nos pueden ir haciendo aplacar todo ese demen y emerger con el amor. Ese pensamiento del sur está entonces llamado a reproblematizar la sabiduría. No hay razón sin pasión. En cambio, la pasión sin esa vigilancia se vuelve en una razón que se pervierte y que se transforma en delirio. La nueva sabiduría debe buscar la dialógica, ese diálogo permanente, complementario y antagónico entre razón y pasión que no se separan. Entonces, por un pensamiento del sur, de ese sur, de nuestros aborígenes, cuando Osorio entrevista a nuestro Edgar Morán, él dice que se puede hacer un pensamiento del sur a través de las experiencias del sur. Afirma que no todo lo que llega del norte es malo, estoy de acuerdo, porque por eso es que una de las finalidades principales en la teoría de la complejidad es la deconstrucción y no el barrido. No hay posibilidad de un barrido, ni con transmétodo, ni con transparadigma, ni con... Por más que vayas a la exterioridad, siempre debes de salvaguardar lo mejor de la esencia de lo que tenemos, de nuestra civilización y lo que hemos hecho. En ese pensamiento del sur que recorre raíces autóctonas, es importante entonces ir a centrar a lo que con la ciencia decolonizamos, a ese poder hacer vivir, soñar, ser feliz, solidarizarse en tanto el conocer transita hacia los estudiantes despojados del autoritarismo que hemos venido imponiendo. Promovemos entonces una educación decolonial planetaria compleja en un sur soñador, lleno de recursos naturales, que aprende de las ciencias que privilegian la vida y la salvaguarda. Y ahora voy a presentar las transmetodologías decoloniales planetarias complejas. Y lo voy a hacer con versos libres para buscar la poesía en ellas. Esta presentación dice mucho de su belleza. Nunca culminamos de tejer. Para mí es un placer hablar de transmetodologías que decolonizan complejizando. Es la presentación
que llena de mi sentipensar objetividad, subjetividad, que se imprime en aguas profundas, pues tienen por centro a Dios. Las transmetodologías le emocionan y le son de esperanza planetaria. De los males de la psiquis en la educación, Iván Fortunato, José Lemos y yo hemos estudiado y seguimos en la reforma del pensamiento. Escribo en transmetodologías pensando en el saber, aunado a una nueva forma de conocer. Con la sabiduría de Jesucristo me cobijo en mi hacer. Pensando en lo indecible de las matemáticas fractálicas, convivo con los rizomas, me encanta rupturar, es para mí un deleite. Siempre en mi inconformidad por las parcelas, pienso que Dios acomodó la tierra. Un solo planeta para vivir es irrisorio que el ser busca otro más. Como Morín, las metodologías me incomodan, sus divisiones peripatéticas, el objeto le clama, mírame por acá, mírame por allá. Pobre sujeto que pretende objetivar, cuando él del objeto lleva en su sentipensar, lo execran injustamente. Es que la ciencia de la filosofía antigua se separó para centrar el poder en sí misma. De la misma manera separaron la teología de la filosofía e impusieron de occidente y al norte su manera de pensar, deshonrando a Dios. Aceptando que las matemáticas fractálicas dicen mucho más que las de Euclides, me redimo como matemático y convido a la concienciación. Por eso el teclado resiste y la fuerza del Espíritu Santo me dice qué hacer, cómo mover mi pensar. El ser ético me convida. Cuando la humanidad de humanismo falso muere, la vida clama por su salvaguarda. En la concordancia heracliana se deleita mi hacer, concordando logos y mitos. Qué sandeces haberlos separado. Lo vivencio aceptando mi arché, Jesucristo mi dueño y Señor. Pobre ser humano que pretende salvarse, no saben lo que hacen. Sí, de la poiesis llevo en mí, pues la vida me invita a crear. Me maravillo de su amor. Con mi arché perfección, develando los mejunjes, inconsistencias paradigmáticas, más los ejercicios antiéticos, seres vacíos de Dios. La banalización del conocer en la docencia e investigación, investigadores antiéticos, vidas deshabitadas de amor. Concuerdo doxa y episteme, no busco la verdad, ya la encontré en Jesucristo, así que me deleito en Él. Con logos y mitos y viceversa, por eso la antietes llevo en mí, tras episteme. Prefijo tras más allá, gracias Enrique Dussel, que pusiste el punto en la I y lo definiste con precisión. Muchos lo usan para violar la naturaleza de la vida y con ello hunden más al ser que denigran. Por eso, cristiana, heracliana, pascaliana, panicarniana, dulceniana, freiciana y moriniana. Las transmetodologías son luces del cielo, brillan por sí mismas, no necesitan ser reconocidas, existen de la naturaleza rediviva. Por eso les digo, no busquen en mí, busquen a Dios, que a todos dones le da. Pidan sabiduría, deleítense en su palabra. No den nada por definitivo, más sí la palabra de Dios, pues es la azarosa vida, la temporabilidad como patrón. Hay complejidad de la creación, a ti pretenden elitizar, para procurar comprometerte solo ellos, comprenderte solo ellos en medio de su pensar colonial. Detrás disciplinaridades se la dan, obviando la de colonialidad. La denominan de segunda cuando tú, Jesucristo, eres el libertador. Es hora de aceptar que bajo pensamientos coloniales jamás podemos comprender la complejidad. Por eso la apodíctica condición de colonialidad para reformar el pensamiento. Y culminando, les invito a participar en esta convocatoria que organizamos para un libro en el editorial Hipótesis con Iván Fortunato en Brasil,
Edgar Morán, 105 años de vida planetaria. La referencia. Y nuevamente siempre regreso a Edgar Morán. Tenemos esperanza para el futuro, pues como vivimos en la prehistoria del espíritu humano. Sacrilegio, cuántas fronteras cruzadas sin pasaporte, cuántos santuarios profanados, cuántos odios inectos por una aventura de buena voluntad, palabras de nuestro ego. Muchas gracias a todos. Me despido con la palabra de Dios, 40 minutos exactos de mi disertación, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de pasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Edgar Morán, por tanto.